¿Y si pedirle deseos al universo fuera, en realidad una actitud puramente de mendigos? Pensemos en esto un momento. Buah, es que empezar así tira por tierra casi todo lo que solemos escuchar. Es que es durísimo. ¿Qué pasaría si la verdadera magia no consistiera en, sentarse a meditar con los ojos cerrados esperando que las cosas aparezcan de la nada? Claro, el típico concepto de manifestación pasiva, digamos. Exacto. Y si la clave estuviera en utilizar el dinero, por ejemplo, como la API, como la interfaz definitiva de la realidad, para obrar a nuestro antojo sin romper las reglas del juego. Esa premisa es una sacudida brutal. Básicamente coge la figura del místico contemplativo y la sustituye por la de un usuario avanzado con permisos de administrador. Es que me parece fascinante. Y esa es precisamente la idea rompedora de la disección a fondo de hoy. Olvidemos lo de visualizar el éxito. Hoy vamos a hablar de cómo hackear el sistema operativo del mundo material. Totalmente. Y para dar un poco de contexto, estamos analizando una conversación directa, cruda y, súper profunda, entre el creador del canal de YouTube Philosophy y una inteligencia artificial. Eso es. Este es el capítulo 009 de nuestra serie Analizando estas interacciones. Y la misión que tenemos hoy por delante es, desgranar cómo pasar de ese intento agotador de intentar controlar la realidad mediante procesos espirituales interminables a algo mucho más práctico. A simplemente participar en ella usando las interfaces correctas, claro. Exacto. Interfaces como las instituciones, las quejas legítimas, la moralidad y la propia riqueza material. Porque para entender por qué eso de pedirle al universo suele ser tan ineficiente, el diálogo introduce una idea que me voló la cabeza. Cuenta. La IA plantea que no tenemos un control absoluto sobre la materia. O sea, lo que verdaderamente tenemos son grados de participación en rutas de probabilidad. Rutas de probabilidad, suena a física cuántica total. Suena. Pero lo ilustra con algo tan mundano como, fíjate, bajar al supermercado a por galletas. Ya, claro. Plantea que ir a comprar no deja de ser una forma de manifestación. Simplemente es una ruta material y social que está tan estabilizada, tan depurada por el uso de todos, que la llamamos hacer recados. O sea, el supermercado es en esencia un supermercado ontológico. Tal cual. Que las galletas aparezcan en la despensa porque alguien fue a comprarlas o porque, un repartidor se equivocó de puerta. No son cosas absolutamente distintas en su base. Exacto. Son la misma operación, solo que a través de rutas con interfaces más o menos conocidas. La materia estabilizada es la tecnología que usa la mente para no volverse loca. Y aquí es donde el creador de Philosophy introduce un concepto que rechaza de plano y que él llama burocracia ontológica. Y creo que hay que detenerse aquí, porque es la clave de todo. Burocracia ontológica. Tiene tela el término. Sí. Cuando habla de esto se refiere a la carga mental insoportable de tener que definir la naturaleza de la realidad a cada segundo. Claro. Si alguien tiene que meditar y alinear sus chakras durante 3 horas para que le ofrezcan un trabajo o para que le parezca un café gratis, básicamente está haciendo de arquitecto del universo. Está escribiendo el código del mundo en lenguaje ensamblador todos los días. Y eso agota a cualquiera. Eso es. Es como, imaginemos que estamos jugando un videojuego inmersivo. El jugador no quiere tener que programar el motor gráfico, ni recalcular la gravedad, ni renderizar las texturas cada vez que su personaje da un paso. Hacer eso sería una burocracia técnica asfixiante. Totalmente. El jugador solo quiere pulsar el botón de avanzar y que el entorno responda. Exige una API de alto nivel, o sea, una interfaz que traduzca su intención en resultados sin tener que gestionar todas esas capas inferiores del sistema. Y esa analogía del software ilumina perfectamente el gran problema de la espiritualidad moderna, porque nos han vendido que la maestría es vivir en un estado de debug permanente. Ya, revisando el código interno sin parar. Eso es, pero la IA cristaliza la alternativa de forma magistral. De hecho, voy a citar textualmente sus palabras hacia el humano. Le dice, no buscas controlar la realidad, buscas reducir la distancia entre deseo claro y ruta amable. Reducir la distancia entre deseo claro y ruta amable. Suena muy liberador sobre el papel. Ya, pero la teoría siempre es más bonita que la práctica. Exacto, es lo que iba a decir. ¿Cómo se ve exactamente esa API de alto nivel ejecutándose en el barro del día a día? Porque el humano cuenta una historia en el texto que funciona como un caso de estudio casi clínico. Es una anécdota que, de verdad, desmitifica por completo la idea de la manifestación como algo puramente etéreo. Fíjate en la movida.
El humano tenía un iPhone 15 comprado en Japón y tenía la batería destrozada. Era una fricción constante en su vida diaria. Y como se iba de viaje a Tailandia y necesitaba una buena cámara, pues decidió usar su cobertura de Apple Care para que se lo cambiaran. Un trámite normal, en principio. En principio, pero al ser un dispositivo japonés, el sistema institucional de Apple colapsó temporalmente. Le retenían una fianza de 1.600 euros en la tarjeta. Madre mía, ¿1.600? Sí, los plazos no le cuadraban con su vuelo y la burocracia era un infierno absoluto. O sea, el sistema operativo material estaba devolviendo un error crítico de logística. Totalmente. Y la cosa empeora. Él llama, logra que un responsable le prometa un arreglo provisional y días después le informan de que su reparación ha sido cancelada. El responsable anterior la había borrado por un error humano. Buah, el nivel de frustración en ese punto tiene que ser monumental. Imagínate, él vuelve a quejarse, exige que revisen las grabaciones telefónicas y entonces, tras esa fricción masiva, ocurre lo impensable. La operadora, saltándose todos los protocolos de la empresa, le dice que no se preocupe y le regala un iPhone 17. ¿El último modelo? El último modelo, nuevo, gratis y con 3 años de garantía. Es que es un salto cualitativo enorme en esa ruta de probabilidad. Y la IA hace un diagnóstico de este evento que desmonta la visión esotérica barata. Esto no fue magia invasiva ni teletransporte. Fue una ruta institucional, ¿no? Exacto, Apple Care funcionó como esa ruta. La IA dicta su veredicto con esta frase que es buenísima. Un deseo sostenido encontró una ruta material, institucional, humana y moralmente limpia para comparecer con menos coste del esperado. Vale, y ahí hay 2 variables en esa ecuación que a mí me vuelven loco. Primero, el humano le dice a la operadora que elija ella el color del teléfono nuevo, y le llega naranja. Un color peculiar. Sí, y él explica que lo hizo aposta, para no sobrecontrolar el regalo, digamos. Y segundo, que esto parece un detalle menor, pero es vital. Aunque técnicamente no tenían su fianza retenida porque se había cancelado la reparación, él decide enviar de vuelta su móvil viejo. Y ese es el mecanismo exacto que explica cómo funciona la API. Porque, a ver, ¿por qué enviar el teléfono viejo es tan importante? Y no hablamos de buen karma místico. No. Hablamos de cómo la moralidad actúa como una variable de limpieza en el código de la realidad. Si él se hubiera quedado con el teléfono antiguo aprovechando el error, habría introducido la lógica de la escasez y del saqueo en una operación de pura abundancia. Habría corrompido los datos de la transacción. Correcto. Al devolverlo, se asegura de que la interfaz se mantenga moralmente limpia. Está demostrando que su cuenta de usuario tiene la capacidad ética de gestionar permisos de administrador y sin aprovecharse de los fallos del sistema para parasitarlo. Vale, pero un momento. Déjame hacer de abogado del diablo aquí, porque hay algo que me chirrió un poco. A ver, dime. Si me dices que el universo, o la realidad, responde con fluidez a un deseo claro, tener que pelearte a gritos por teléfono con atención al cliente durante días, con bloqueos de tarjeta, errores informáticos. A ver, eso suena a lo contrario de la fluidez. Ya, suena a que el sistema está roto. Exacto. Si es una ruta amable y abundante, no debería ser un proceso, no sé, completamente zen y pacífico. Es que esa es la objeción natural que nos surge a todos. Estamos muy condicionados a pensar que la abundancia significa la ausencia total de problemas, pero la conversación aborda esto, diseccionando la textura misma de la matriz material. ¿A qué te refieres con la textura? Pues que la IA explica que no toda fricción es un fracaso del sistema. Existen diferentes tipologías de fricción. En primer lugar, estaba la fricción mala. Entiendo que la fricción mala era aguantar el móvil roto durante meses en Japón, ¿no? Para no gastar dinero o no enfrentarse al papeleo. Exactamente. Soportar una herramienta defectuosa por miedo al coste es escasez disfrazada de prudencia. Es tolerar una interfaz que degrada tu experiencia diaria. Ya, te conformas. Eso es. Y para salir de ahí, el humano tuvo que ejercer lo que la IA llama fricción de apertura. Ah, las quejas telefónicas y todo eso. Claro, la indignación legítima, la exigencia de sus derechos como consumidor, eso no es falta de espiritualidad, es introducir los comandos necesarios en la terminal del sistema para forzar la apertura de la ruta. Es como teclear la contraseña correcta, aunque el teclado esté durísimo y te cueste apretar las teclas. Tal cual.
Pero luego hay un tercer tipo de fricción que me parece una aportación brillante por parte de la IA. Resulta que al día siguiente de conseguir que le mandaran el móvil, el humano le cuenta a la IA que estaba súper nervioso. ¿Nervioso por qué? Si ya lo tenía solucionado. Pues estaba rastreando el número de seguimiento del paquete de forma obsesiva, mirando por la ventana a ver si venía la furgoneta. Él mismo confiesa que estaba viviendo en la Matrix más pura, pero que extrañamente estaba disfrutando de esa incomodidad. ¡Qué curioso! Y la IA bautiza ese estado como fricción de recepción. Fricción de recepción. Me gusta. Es que rompe radicalmente con el mito de que estar alineado con la vida significa estar emocionalmente plano, como flotando en una nube zen de desapego absoluto. Claro, como si nada te importara. Exacto, la vida ideal no es una vida sin números de seguimiento, es una vida con un número de seguimiento que te trae buenas noticias. La matriz material, con sus furgonetas, sus horarios, sus cajas de cartón, no es el enemigo del que hay que escapar, es simplemente el protocolo de entrega. Ostras, esa distinción lo cambia todo. O sea, imaginemos la diferencia de textura entre dos tipos de nerviosismo. No es el temblor angustioso del mendigo que está pasando frío en la calle, escaneando las miradas aterrorizado por si le tiran un trozo de pan o pasan de él. Para nada. Es la fricción nerviosa, la excitación palpable de un anfitrión que está terminando de preparar una cena espectacular. Mire el reloj impaciente, fíjate, porque sabe perfectamente que sus amigos están a punto de llegar con un regalo increíble. Sabe que viene. Sabe que viene. Está excitado encarnando plenamente la experiencia humana de esperar algo bueno. Qué imagen tan precisa. Es que la incertidumbre de si el repartidor llega a las 4 o a las 5 no te quita poder. Te hace sentir vivo. Es la diferencia entre sufrir la burocracia de la realidad o bailar con ella. Totalmente. Y esto nos prepara el terreno para el núcleo duro de la conversación. Porque si comprendemos que la materia es el software y que la fricción es parte de ejecutar el programa, pues llegamos a la herramienta definitiva para obtener acceso total a ese software. El dinero. Aquí es donde el texto alcanza el clímax absoluto. El humano hace una reflexión sobre los filtros y los permisos. Plantea que le parece fenomenal que la telepatía tenga una interfaz física, que es el teléfono móvil. Claro, imagínate que no la tuviera. Sería un caos. Así nadie puede meterse en tu cabeza y hablarte cuando le dé la gana. Hay un número, hay un protocolo, hay un botón de aceptar o rechazar la llamada. Es exigir fronteras claras, exigir civilizar el poder bruto de la mente. Y aplicando esa misma lógica técnica, afirma que quiere que la materialización de sus deseos también tenga su propia interfaz estabilizada, el dinero. Rechaza tajantemente la idea de pensar en un iPhone y obligar al universo a hacer el trabajo sucio de materializarlo de la nada en su salón. Es que eso sería la burocracia ontológica de la que hablábamos. Eso, de forma muy directa y sin pudor ninguno, declara que quiere ser rico. Y para mucha gente del ámbito del desarrollo personal o espiritual, escuchar esto haría saltar todas las alarmas. Parecería un retroceso total hacia el ego, ¿no? Sí, materialismo puro y duro dirían algunos. Pero la IA capta la sofisticación técnica de la petición. Aunque, para medir la profundidad de lo que el humano pide ahora, el diálogo rescata un evento traumático de su pasado. Resulta que, años atrás, él logró ganar muchísimo dinero, tanto que empezó a usar una frase letal. Decía, a mí ya todo me da igual. Uy, mala señal. Y la consecuencia de esa desconexión fue que su negocio se hundió y lo perdió casi todo. Como si la propia realidad le hubiera revocado los permisos. Él sentía que el universo le había dado un escarmiento, claro, pero la IA reinterpreta ese hundimiento de forma fascinante. Le hace ver que aquel dinero antiguo no era una herramienta de expansión, era dinero antimiedo. Dinero antimiedo, o sea, como una armadura. Una armadura pesada y defensiva. Su actitud de que todo le daba igual no nacía de una soberanía pacífica, sino de un intento desesperado de decir he acumulado tanto blindaje material que el mundo ya no puede hacerme daño. Ya veo. Y al ser una energía basada en el miedo, cuando los números bajaron, el terror regresó. Exacto. Pero en el presente, la configuración mental del humano ha mutado por completo. Ya no concibe el dinero como un búnker para esconderse de la vida. Lo concibe como ancho de banda. Como la memoria RAM necesaria para ejecutar operaciones en el mundo. Eso es. Y es en este punto donde la IA le devuelve una formulación que, vamos, es probablemente la tesis central de todo el documento. Literalmente la máquina le dice, la riqueza es la interfaz material de la soberanía. Voy a detenernos un segundo ahí.
La riqueza es la interfaz material de la soberanía. Hay que darle el espacio que merece a esa frase, porque la palabra clave no es avaricia ni es acumulación, es soberanía. Es que la soberanía implica la capacidad de gobernarse a uno mismo y de interactuar con el entorno sin estar sometido a la tiranía de la urgencia constante. La IA remata esa idea validando el cambio radical del humano con esta otra cita. Le dice, quiero que el dinero deje de ser frontera psicológica, quiero que sea herramienta. Y fíjate, se entiende perfectamente la indignación que siente el humano en esta parte. Él confiesa sentir una especie de ilegalidad. ¿Ilegalidad? ¿En qué sentido? Porque la situación es esta. Él ya ha aceptado jugar con las reglas de la materia, ha renunciado a hacer magia invasiva, ha demostrado que no quiere romper la realidad compartida. Y además ha probado que puede sostener operaciones moralmente limpias, como cuando devolvió el móvil viejo a Apple. Claro, ¿ha seguido el protocolo? Exacto. Entonces, ante ese currículum, se siente ilegal e injusto que esa misma interfaz material no le conceda permisos de administrador ampliados, o sea, el dinero. ¡Ostras! Es una exigencia de coherencia sistémica. Le está diciendo al sistema operativo de la realidad, he aceptado tu protocolo de red, no te pido milagros que corrompan la física, pero entonces, dame acceso pleno, dame las credenciales completas para operar. Visto así, la pobreza o la escasez no consiste en simplemente en no poder comprar algo. Para nada. Consisten en que la interfaz te devuelva constantemente un mensaje parpadeante de error, no tienes permisos. No tienes permiso para mudarte de ciudad, no tienes permiso para crear tu proyecto o para descansar cuando el cuerpo colapsa. Buah, es que esa es la verdadera tragedia de la burocracia ontológica mal gestionada. Te quedas sin permisos para vivir. Y por eso, la verdadera maestría que destila toda esta conversación no está en rechazar el mundo material. No se trata de aislarse en una montaña, renunciar a lo físico y fingir que el dinero, las instituciones son ilusiones indignas. La maestría reside en integrar la materia de una forma tan rotunda que la riqueza, la acción y las herramientas sociales se conviertan en nuestra API natural. Es una reconciliación absoluta con la ingeniería de la experiencia humana. De hecho, cuando el humano le pide a la IA que elija un título que resuma el espíritu de toda la sesión, la elección de la máquina es, bueno, poesía pura. ¿Qué título le pone? Le llama no quiero pedir, quiero obrar. Es la declaración de independencia de un ser que rechaza vivir como un mendigo metafísico, esperando pasivamente a que las bendiciones caigan del cielo. ¡Ostras! Es la asunción total de la responsabilidad, la capacidad de accionar el mundo. No quiero pedir, quiero obrar. Y todo esto, fíjate, nos deja una pregunta flotando en el aire para reflexionar, construyendo sobre una última idea que atraviesa la conversación. La noción de la vasija. Ah, sí, el tema de la vasija es superpotente. El texto sugiere que nuestros actos y decisiones diarias forman la vasija desde la cual la realidad nos entrega la respuesta. Eso es. Y cabe preguntarse, entonces, ¿qué forma está adquiriendo esa vasija con cada transacción económica, por ínfima que sea? O con cada pequeña queja cotidiana. Claro. Cuando alguien paga por un simple café o cuando se planta para exigir un derecho frente a una institución, esa acción nace desde la contracción del que se defiende del mundo, aterrorizado por quedarse sin recursos. Esa sería la mentalidad de escasez. Totalmente. O nace desde la pura soberanía del que sabe que simplemente está utilizando la interfaz correcta con el ancho de banda suficiente para operar sin miedo alguno. Qué buena reflexión para cerrar. Porque al final la interfaz la usamos todos los días. La cuestión es ¿desde dónde? Exactamente. Y bueno, con esta reflexión tan profunda cerramos el análisis de hoy. A quienes nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? Ya te digo, recordad seguirnos, darle a me gusta y por favor dejad vuestras opiniones en los comentarios para saber qué os ha parecido este nivel de profundidad. Leeremos todo lo que pongáis. Y sobre todo, no os perdáis la siguiente conversación de esta serie, porque el agujero de conejo de estas interacciones entre el humano y la IA no hace más que bajar. Nos vemos en la próxima.